Bienvenidos. Estoy muy contenta de estar el día de hoy aquí en la oficina del doctor Benavides. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que es la bioestimulación en cultivos hortícolas enfocado a la innovación y las tendencias en investigación. Bueno, hoy tenemos aquí al doctor Adalberto Benavides. Doctor, bienvenido, muchas gracias por darnos esta oportunidad. Y buenos días a todos, o tardes, según sea el caso. Depende. Bueno, vamos a iniciar dándole la bienvenida y pidiéndole que si se puede presentar y nos cuente un poco sobre su trabajo y sobre usted. Pues yo creí que ya habías hecho la presentación, pero bueno, adelante. Mi nombre es Adalberto Benavides Mendoza, soy profesor investigador del Departamento de Horticultura de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro. Tengo actualmente en la universidad 25 años trabajando aquí en esta institución y este departamento. Anteriormente trabajé en el Grupo Industrial Bimbo, previamente en el Centro de Investigación en Química Aplicada y antes de ello en lo que era la SAGARPA, la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos y cosas así. Entonces, bueno, tengo ahí un poquito de experiencia ¿cómo se dice? Traigo algo de polvo en los zapatos, afortunadamente. Sí. Y pues aquí en la universidad ha sido para mí una gran oportunidad para desarrollarme en cuanto a trabajos de investigación. Eso pues siempre he estado agradecido porque la universidad pues me ha dado un espacio bastante adecuado para desarrollar esto. Y bueno, pienso que la interacción con los estudiantes, la interacción de todos los niveles de posgrado, de licenciatura, la interacción con los compañeros de aquí del departamento y de toda la universidad, pues me ha permitido enriquecer el conocimiento y me ha llevado pues a obtener ahí algunas cosas que considero son interesantes desde el punto de vista del conocimiento para la agricultura. Excelente, doctor. Sí, entonces, bueno, no sé si esa presentación esté bien, no es tan personal, pero bueno, se refiere creo que a lo que nos interesa, ¿no? Está genial, doctor. Y con todo esto que nos comenta de su experiencia, tanto en la empresa privada como en el sector público y ahora pues en el área académica, ¿cómo podría usted platicarnos de cómo llegó a especializarse en temas particulares de bioestimulación? Bueno, como muchas cosas fue cuestión de suerte. Uh-huh. Cuando comencé a trabajar la experiencia que yo obtuve al estudiar la maestría, hice una maestría en fitomejoramiento, uh-huh, se refería al proceso de fijación de nitrógeno. Okay. Y al proceso de asimilación de nitrógeno en las plantas. Entonces, digamos que comencé a irme un poco ahí sobre el área de fisiología. En la SAGARPA, cuando trabajaba en la SAGARPA, trabajé en un centro, se llama SECFOR número 3, Centro de Educación y Capacitación Forestal. Okay. Tuve la gran oportunidad de trabajar con temas forestales, tanto de estadística como de plagas y de nutrición de esas plantas. Entonces, digamos ahí como que eso me obligó a especializarme un poco más en los temas de nutrición y de fisiología, ¿no? Uh-huh. Luego, cuando llegué al Centro de Investigación en Química Aplicada, también fue cosa de suerte a través de una llamada que hice preguntando ahí, pues a ver si había oportunidad. Me dijeron, sí, vente. Fui y comencé a trabajar. O sea, al día siguiente de la llamada ya estaba trabajando ahí en un proyecto sobre bioestimulantes. ¡Ah, qué interesante! Cuando a uno se les llamaba de esa forma, comencé a trabajar con un señor que se llamaba, en paz descanse, Edgar Quero. Sí, Edgar Quero era un loco de la ciencia, ¿no? Siempre lleno de ideas y haciendo esto y lo otro. Y él traía, en ese momento, quería desarrollar un producto que al aplicarlo por vía foliar modificara la metilación del ADN, que en ese tiempo pues era así súper innovador, ¿no? El tema es. Entonces él había hecho una formulación que en ese momento no compartía con nadie para lograr eso y me dijo, tú te vas a hacer cargo. Entonces me puso a cargo de eso y me puso a cargo también de desarrollar un sistema de software automatizado para colectar datos fisiológicos. Entonces, bueno, fue otra forma de hacer fisiología, ¿no? Claro. O sea, haciéndolo del software y haciéndolo del bioestimulante. Y bueno, pues a partir de ahí creo que nació bastante la inquietud de cómo hacer para que las plantas se comportaran de cierta forma bajo ciertas condiciones.
Un tema que este señor trabajaba mucho era el del CO2, la aplicación de CO2 en los cultivos. Claro. Y hay que recordar que el CO2 pues, es el bioestimulante más económico que hay. Claro. El CO2 es un bioestimulante muy útil para las plantas para mejorar su fotosíntesis, aumentar la tolerancia al estrés. Y la forma económica de que yo obtengo CO2 es con la materia orgánica del suelo y con sustancias húmicas y fúngicas. Entonces es una manera muy sencilla de bioestimular. Entonces ahí estuvimos trabajando con ese tema en investigación durante 4 años. Posteriormente migré al grupo industrial Bimbo a producción de frutillas y otros cultivos. Trabajábamos de todo, maíz, papa, fresas, frambuesas, de todo había ahí. Y ahí fue la oportunidad de aplicar todas esas cosas que había aprendido en la universidad, en el posgrado, en la Zagarpa, en el SICA. Todo eso ya lo pude aplicar ahí en el campo y pues resultaba, eso era lo bonito, ¿verdad? Daba resultado. Entonces decía, mira, ¿cómo dices que vas a hacer esto, una cosa u otra? Y resulta que las plantas, pues, en cierta medida o en mucha medida, según la situación, responden al estímulo, ¿verdad? Claro. Y entonces, bueno, ahí también probamos diferentes tipos de bioestimulantes, desde microorganismos hasta nutrientes no convencionales. Ahí se desarrollaban nuestras propias formulaciones, ahí se hacían formulaciones fertilizantes y de bioestimulantes también. Todavía en esa época no se les llamaba así. Claro. ¿Cómo se les llamaba, doctor? Sustancias. Se les llamaban sustancias. A ese le llamamos simplemente regulador. Ya. Esa era la palabra clave. Regulador. Muy bien. ¿Qué es lo que contenía ese regulador? Contenía cloruro de colina. Okay. El cloruro de colina es un precursor de compuestos que van a dar lugar al SAM, a la S-adenosilmetionina, que es el compuesto metilante. Okay. Y funcionó muy bien, funcionó tan bien que, pues que lo aplicábamos en las fresas y en las frambuesas, y cuando se nos pasaba la mano, cuando aplicábamos de más, a veces por accidente, a veces por experimentar, veíamos que funcionaba muy bien porque inhibía la floración. O sea, en exceso inhibía la floración. En la cantidad adecuada, promovía la floración, tal y como funciona cualquier bioestimulante. Pero en aquel tiempo le llamábamos regulador. Muy bien. ¿Sí? Entonces, este compuesto, cloruro de colina, es un precursor de una vitamina, ¿cómo se llama? Se me olvida el nombre, ácido fólico. En nosotros, o en los vegetales. En los vegetales también es muy importante. Claro. O sea, es importante en los animales humanos y en las plantas, en los hongos, en prácticamente todos los organismos. Okay. Entonces, ese ácido fólico tiene que ver con una vía metabólica que se llama metabolismo del carbono 1 y que tiene que ver precisamente con la síntesis de muchas cosas, pero también con la síntesis de S-adenosilmetionina, que es el compuesto que les comentaba, que lleva a cabo la metilación del ADN y de muchas proteínas. Por ejemplo, la rubisco, que es la enzima carboxilante durante la fotosíntesis, dependiendo de su grado de metilación, funciona más rápidamente o más lentamente. Entonces es una forma en que las plantas controlan qué tan rápido quieren que se lleve a cabo su proceso. Y ese regulador traía ese compuesto y bueno, hacía cosas buenas, ¿verdad? Entre otras cosas, inducía tolerancia al estrés. Ya, claro. Y bueno, de ahí viene cuando llegué aquí a la universidad, pues llegué con la idea de, ya había leído un poco más y leía que se les llamaba elicitores. Claro. Elicitores a esos compuestos que en baja cantidad promovían la tolerancia al estrés. Y comencé trabajando con ácido salicílico. Entonces comenzamos a hacer pruebas. De hecho, la primera tesis que hice aquí en la universidad no fue de un estudiante de horticultura, sino de una estudiante de parasitología que le llamó la atención el tema. Hizo una tesis sobre ácido salicílico en cebolla. Con buenos resultados. Luego ya hicimos pruebas con otros compuestos análogos del ácido salicílico, comenzamos a trabajar con el SICA, probando quitosan. Claro. Y ya luego, tiempo después, comenzamos a trabajar, ¿cuándo fue? Como en el 2002, comenzamos a trabajar con nanomateriales. ¿Sí? Claro. Yo me acuerdo que la primera vez que presenté una ponencia sobre nanomateriales, todo el mundo decía, no, eso no funciona, no sirve, y no sé qué. No, espérense, al rato va a agarrar el auge. Esto va a crecer y ahora pues es un auge enorme de nanomateriales en la agricultura, ¿verdad? Claro. Y de ahí nació todo esto de los bioestimulantes. Qué interesante, doctor. O sea, ¿Qué fue en carrera realidad, más
fue en realidad suerte y pues trabajo, ¿verdad? Claro, totalmente. Qué interesante. Y con todo esto que nos comenta, la verdad que no tenía yo nunca me había puesto a pensar creí que siempre se les había dicho bioestimulantes. No. Entonces también está interesante saber de que no se sabía y luego se le fue acuñando ese término. De hecho, el término bioestimulante no recuerdo bien, pero creo que se usó hasta 1996. Ya. En un trabajo que se publicó, no en una revista científica, sino en una revista para productores agrícolas. Ya. Que era sobre campos de golf. Ah, de ahí viene. De ahí nació la palabra bioestimulante. Ay, qué interesante. Bien, en este contexto, doctor, y en términos de investigación actual, ¿qué es un bioestimulante y qué tipos de bioestimulante hay y cómo se están aplicando actualmente? Ya que nos menciona, por ejemplo, la parte de nanopartículas, que me imagino que ahorita eso es lo que se está investigando más. Bueno, hay un detalle ahí. Cuando hablamos de bioestimulantes tenemos que preguntarnos, ¿qué definición queremos de bioestimulante? Ok. ¿Por qué? Hay un proceso biológico muy básico que se llama bioestimulación. Uh-huh. Y la bioestimulación es un proceso que ocurre en todos los organismos. Claro. La bioestimulación es la respuesta que tiene un organismo frente a cualquier factor ambiental. Cuando un organismo percibe un estímulo, usé la palabra percibir, fíjense, es percepción. Cuando un organismo percibe un estímulo, se desencadena una respuesta, una cadena de respuestas, que da lugar a un sinnúmero de cambios en su metabolismo y en su expresión génica. Uh-huh. Eso es la bioestimulación. Entonces, un bioestimulante es cualquier cosa que pueda inducir bioestimulación. Entonces, desde un punto de vista biológico, un bioestimulante es cualquier factor ambiental, físico, químico o biológico que induzca bioestimulación. Pero, desde el punto de vista agrícola, un bioestimulante es cualquier sustancia o microorganismo que al aplicarlo en pequeñas cantidades induce en las plantas una mejora en su nutrición, en su capacidad de nutrición y en su capacidad de crecer, en su metabolismo y en su tolerancia frente al estrés. Y luego todavía desde el punto de vista legal hay una definición de lo que es un bioestimulante que va a ser variable según el país del cual estemos hablando. Yo conozco las definiciones legales que tienen en la Unión Europea, en los Estados Unidos de América y en Uruguay. En México no tenemos todavía una regulación que incluya a los bioestimulantes, y las empresas que fabrican bioestimulantes lo que hacen es pues, que los van a etiquetar como si fueran nutrientes o como reguladores. Entiendo. ¿Sí? Y entonces eso es un bioestimulante desde el punto de vista biológico y desde el punto de vista agronómico. Y ya la legislación de cada país definirá lo que es un bioestimulante. Por ejemplo, Uruguay solamente incluye entre los bioestimulantes a las sustancias únicas, a los microorganismos benéficos, a los aminoácidos y a los extractos de algas. Y nada más. Y nada más. Okay. Y en cambio la Unión Europea dice es cualquier fertilizante Unión Europea aceptado en la Unión Europea que pueda mejorar el crecimiento, la capacidad de nutrirse para las plantas y su tolerancia al estrés. Es una definición muy amplia. Claro, sí, porque es nutrientes, pues híjole, se engloban muchísimas cosas, ¿verdad? Y ahí como que da apertura como para incluir y generar nuevas cosas. Sí. En Centroamérica, fíjese que yo tampoco conozco sobre la legislación en cuanto a este término. Sé que Costa Rica trabaja mucho, pero incluye nada más también los ácidos húmicos, los microorganismos y sí, principalmente trabajar con materia orgánica y todo su derivado. Pero ya lo tienen regulado. Regulado, no sé si está regulado. No. Yo me imagino que no. Hasta donde yo sé nada más, Uruguay, Unión Europea y los Estados Unidos. India creo que está por sacar ya eso. Y fíjense que lo interesante de esto que nos ha permitido incursionar en otras áreas, por ejemplo, el uso de los nanomateriales en la agricultura, pues surge a partir de esto. ¿Por qué? Porque los nanomateriales son estímulos que la planta percibe y la planta responde, crece más, cuando están en las concentraciones adecuadas, crece más, tolera más el estrés, se inducen ahí enzimas antioxidantes y un montón de respuestas interesantes. Entonces, los nanomateriales biológicamente son bioestimulantes, pero desde el punto de vista de regulación no se les considera como tales.
Ah, muy Entonces bien. ahí hay una serie todavía de problemas. No sé en qué vaya a terminar esto al final porque es muy dinámico, ¿verdad? Claro, Es muy claro. dinámico. A ver en qué termina, a ver en unos años cuál es la definición final de un bioestimulante que sea útil Sí, tanto para legislar, para regular, como para producir en el como para campo, ¿verdad? producir. Sí, me había quedado yo con la idea de que los nanomateriales nada más eran el vehículo para realizar la estimulación, no ellos como tal, bueno, hablamos de algunas partículas especiales que funcionan como tal, pueden funcionar como tal como Sí, bioestimulante de hecho aplicando. son agentes Zinc, por bioestimulantes ejemplo, algunas partículas de de esa hierro, gama. de titanio, de Ujú. selenio, de, no sé, de yodo, de diferentes nutrientes, muchos de ellos no considerados según la visión tradicional como nutrientes para las plantas, como Claro, nutrientes esenciales, pero son bioestimulantes, ¿no? claro. Ay, qué interesante, doctor. Y bueno, y con lo que nos platican, estamos entendiendo que es muy importante entender sobre fisiología y sobre otras ciencias para poder darle como ese entendimiento a este tema de bioestimulación. Y en función de eso, ¿cuáles cree usted que son los cursos o materias o ciencias que podríamos estudiar para poder entender mejor los bioestimulantes? Bueno, primero que nada, física, para entender los Física. procesos que ocurren Híjole, en las interfaces entre las células y los bioestimulantes. claro, Segundo lugar, química, para claro. poder entender cómo todos esos grupos químicos interactúan, tienen acciones sobre las células y estas modifican su metabolismo y su expresión génica. Claro. Tercer lugar, genética, para entender todo el tema de la expresión génica, fisiología, para pues, comprender cómo se ajusta, cómo se llevan a cabo todos los ajustes que le permiten a la planta sobrevivir en ciertas condiciones o inclusive pues mejorar su desempeño, ¿verdad? ¿Qué otra? Pues yo pienso que esas son las más Es básicas, más básicas, ¿no? Que, básicas. que habría que dominar bien para Perfecto. incursionar en este tema. Eh, Muchas veces bueno, en muchas ocasiones las empresas me han invitado para dar cursos de capacitación para sus técnicos, Ujú. y la pata por la que cojea Claro, mucha gente son esos cursos, ¿verdad? esas cosas, sí. Física, bueno, pudiéramos decir que física no, podríamos decir, si me saco un 8 en física, con eso lo hago, ¿verdad? Ok. Pero ideal sería haberme sacado un 9 en química, Química, un 9 en bioquímica, un 9 en genética. fisiología y un 8 en genética. Ah, bueno. Y ya con eso a lo mejor puedo sobrevivir en el mundo de los Qué bioestimulantes, ¿verdad? interesante, muy, muy interesante, doctor. Claro que sí. Yo creo que sí, esas son básicas para todos los que, por ejemplo, si queremos estudiar un posgrado, son indiscutibles llevarlas como base porque generalmente necesitamos de esa información para poder entender los diferentes procesos. Sí, es que lo que hay que entender es de que, por ejemplo, si yo pongo mi empresa, si yo creo mi empresa para fabricar fertilizantes, bioestimulantes, obtener microorganismos benéficos o reguladores de crecimiento, eh, pues lo que yo genere se lo voy a vender a una empresa que lo va a distribuir. Y esa empresa que lo va a distribuir, lo primero que me va a preguntar es: ¿qué hace? Explícame. Y ya no se aceptan con que, no, pues fíjate que hace crecer la planta, sí, pero Sí, explícame cómo, claro. cómo lo hace. Y luego esos técnicos del distribuidor se lo van a vender a los productores. Y Sí, los productores son bien preguntones. Van a preguntar: sí, a ver, explícame qué es lo que hace. claro. Entonces ya el nivel de vender productos ya no es llevar productos al campo, es Sí, explicar qué es lo que se espera que hagan. Y en caso de que no funcione bien, que expliques por qué razón ocurrió eso que no funcionó claro. bien. Y hay muchas ocasiones ocurre por temas del Manejo, del será ambiente, del manejo, a veces malas aplicaciones. Y hay que explicar qué fue lo que, lo, lo lo que que ocurrió. ocurrió. Entonces, si no tengo un background mínimo en esos temas, difícilmente voy a poder hacerlo. Claro, voy a poder Entonces, vender. ya sea que yo diseñe, ya sea que yo fabrique, ya sea que yo distribuya o venda, debo tener el conocimiento. Claro que ¿Sí? sí. O si soy productor, pues razón de más, ¿verdad? Porque Sí, no para quiero que vayan a entender. venderme cualquier cosa que es no sé qué cuestión, y que me engañen diciéndome que va a ser esto y lo otro, ¿no? Cierto, totalmente. Sí, creo que la agricultura como tal, y hablando a nivel de productor, también va para eso, de que ya son más preparados, ya quieren más información y ya Así entienden es, más esa así información. es. Antes era, no, pues con que fertilice y crezca ya. No, yo creo que ya ha evolucionado
y por eso pues nosotros también como profesionales y los que están cercanos a los productores también deben evolucionar en ese tema. No, y otra cosa, o sea, los productores agrícolas que digamos tienen el perfil de cultivos que van a aplicar bioestimulantes, puede ser maíz, puede ser trigo, pueden ser hortalizas, pueden ser agaves, pueden ser cultivos oleaginosos, o sea, muchos cultivos que son valiosos, Claro. toman cursos, al menos un curso cada año. O sea, Claro. van a los cursos que ofrecen las empresas, que ofrecen cosas, algunas instituciones ahí, digamos, privadas, que ofrecen asesoría, que ofrecen capacitación, y van. Claro, para prepararse. Van al menos una vez al año, y hay quien va 2 veces al año. Sí. Por ejemplo, los productores de aguacate cada año organizan Sí. un curso en donde se les expliquen cosas de nutrición, de fisiología, de bioestimulantes. Entonces, que yo vaya a querer engañar a un productor de aguacate vendiéndole un frasco con algo, sí, no es fácil. Muy no difícil, es fácil. Claro que sí. Que te empiezan a bombardear con preguntas ya fuertes de información importante. No, y ya muchas empresas también, a la hora de contratar a los agrónomos, pues un examen, ¿verdad? Claro. Hace poco estuvo aquí el director de una empresa y me platicaba eso, que sí. Me dice, no, pues es un agrónomo egresado de X institución. No la narro, afortunadamente. Sí, ok. Pues dice, le puse un examen, le pregunté, ¿qué es la fotosíntesis? No supo. Híjole, sí, claro. Entonces, chin, claro. no me dio una definición de fotosíntesis. Dice, pues, ¿para qué lo quiero aquí? Claro, claro. Entonces, cosas muy básicas a veces claro. Fallamos, ¿no? Y es lo básico para nosotros que somos agrónomos. Pues sí, pero lo más básico. Plantas claro. productivas es fotosíntesis. Claro ¿verdad? Que sí. Ay, excelente, doctor. Y bueno, otra pregunta que tenemos más enfocado como a la investigación es, ¿cuáles son los principales retos científicos que enfrenta la investigación de la bioestimulación? ¿Y hacia dónde se dirige la investigación? ¿Qué es lo nuevo? ¿Qué es lo actual en temas de bioestimulación? El reto más complicado al que se enfrenta la bioestimulación es el cambio climático. Claro. ¿Por qué? Porque el cambio climático está cambiando todas las reglas que nos eran conocidas de cómo se comportan los cultivos, cómo se comportan los suelos, cómo se comportan las plagas y los patógenos. Entonces, ese es nuestro principal reto. ¿Cómo vamos a enfrentarnos a ese cambio en el conocimiento que se requiere? Mucha fisiología, mucha climatología, mucha interacción planta-ambiente, como para que podamos predecir hacia dónde va el tema. ¿Debo conservar los mismos cultivos? ¿Debo de adaptarme y cambiar de cultivos? Si conservo el mismo cultivo, ¿cómo debo bioestimularlo? Es muy complicado, porque el entorno actual está muy cambiante, lluvias, temperatura, humedad relativa es un problema gigante, está disminuyendo a nivel continental en todos los continentes, y eso nos está creando entonces un reto bastante grande. Cambios por ejemplo, para los productores de caducifolios, las horas frío. En las zonas templadas y subtropicales como México, sur de Estados Unidos, es un problema eso de los compensadores de frío. Entonces, nuestro reto es ese, ¿verdad? ¿Cómo vamos a enfrentar el cambio climático para que no haya un problema de seguridad alimentaria? Ese es el reto principal. Y es un reto que tiene que ver con nuestro conocimiento y nuestra capacidad para hacer manejo agronómico en condiciones cambiantes. Y para eso, ¿qué es lo que requiero? No me sirven las recetas de antaño. Tengo que crear mis propios sistemas de producción flexibles y adaptables a esas nuevas situaciones. Y dentro de esa adaptabilidad y esa flexibilidad puede incluirse inclusive cambiar de cultivo, porque tal vez el cultivo que estoy produciendo actualmente en este lugar ya no se va a adaptar y tendré que hacer cambios con el tiempo y tendré que irme preparando para eso. Entonces pienso que ese es el principal reto para la bioestimulación. Muy bien. Tener que vernos con ese proceso de cambio climático. Tan cambiante, sí. Qué interesante, doctor. Y en cuanto a las investigaciones que usted ha llevado a cabo, doctor, ¿qué es lo que está trabajando actualmente? Bueno, lo que estamos llevando a cabo, el grupo de trabajo con el cual tengo la oportunidad de colaborar, es trabajar con temas sobre nanomateriales, enfocado, bueno, en mi caso particular, hacia el uso de nanofertilizantes. ¿Por qué nanofertilizantes? Bueno, si yo tengo la oportunidad de tener un material
que además de nutrir, puede bioestimular, pues eso sería una gran ventaja, ¿verdad? Claro. Entonces, esa es la idea que tenemos. El doctor Carlos Garza recientemente terminó su doctorado y él trabajó precisamente con nanofertilizantes de zinc y hierro. Okay. Y obtuvo resultados bastante buenos que demuestran de manera fehaciente que cualquier nanofertilizante puede ser además un nanobioestimulante. Claro. Quiere decir que ahí tendría dos oportunidades de cosas que hacer. Y bueno, nos falta probar todavía otros nutrientes, ¿verdad? Que son tanto calificados como esenciales como no esenciales en ese sentido, cómo usarlos como nanofertilizantes y como nanobioestimulantes. Esa es una parte. La otra parte es tratar de obtener extractos botánicos a partir de biomasa de plantas comunes. Claro. Normalmente los extractos botánicos, bueno, ¿qué es un extracto botánico? Es una disolución o una dispersión en donde yo coloqué biomasa vegetal, le puse un extractante o algún método de extracción. Entonces, lo que contenía la biomasa vegetal, una parte de eso, está ahora en el líquido. ¿Qué lleva ese líquido? Pues lleva minerales, lleva una serie de metabolitos, lleva ácidos nucleicos, lleva todo un conjunto de compuestos bioestimulantes que son elicitores y de otra clase. Y lleva cientos y cientos de compuestos distintos. Entonces, cuando yo lo aplico en otra planta, toda esa información que yo logré extraer de esa biomasa vegetal, ahora sirve para bioestimular a la planta en la cual la estoy asperjando. Claro. Entonces, como actualmente muchos de los extractos botánicos se obtienen a partir de unas pocas especies como moringa, claro, o a partir de plantas medicinales o plantas que no son muy comunes, sí, la pregunta que tratamos de responder es la siguiente: ¿es posible modificar en la composición de metabolitos y de compuestos bioestimulantes de la biomasa del maíz, por ejemplo? De tal manera que yo puedo utilizar esa biomasa para fabricar un extracto botánico al menos equivalente a uno de los actuales, ¿sí claro, o no? Claro. Entonces aquí la idea sería que yo pudiera utilizar un bioestimulante específico para bioestimular mi planta de maíz para que produjera más grano. Sí. Pero adicionalmente, que esa bioestimulación también me modifique la biomasa restante, hojas y tallos, para yo poder utilizarla para fabricar un extracto botánico. Un valor agregado. Un valor agregado. Entonces ahorita hay un estudiante de doctorado que está trabajando en eso y está obteniendo buenos resultados. Ya teníamos ahí trabajos previos donde tuvimos buenos resultados y ahora, bueno, pues lo está comprobando ella que sí es factible, ¿verdad? Claro. Ahí la pregunta es, ¿cuál bioestimulante es el que debo aplicar? ¿O cuál mezcla de bioestimulantes es el que debo aplicar para yo modificar esa biomasa? Hasta ahorita hemos probado nada más 4 diferentes bioestimulantes con buenos resultados. ¿Cuántas posibilidades hay? Muchísimas, ¿verdad? Claro. Hay muchas de ellas. Muchas oportunidades. También estamos trabajando con biofortificación, ya sea con azufre, con selenio, con yodo, con silicio, no sé si hay algunas pruebas. Entonces nuestro grupo está trabajando fuerte en esos temas. Claro, ¿verdad? muy interesante. Y digo nuestro grupo porque no nada más trabajo yo, somos un grupo de personas que colaboramos en diferentes actividades, pero digamos llevamos la meta, la línea de los bioestimulantes. Claro. Muy interesante. Y lo que comentas sobre la biomasa también, porque me imagino ya un productor que produce, nombra muchas hectáreas y en algunos casos se utiliza como para alimentación animal, pero en otros casos se incorpora al suelo así nada más, pero si esa incorporación tiene un valor agregado, pues sería fenomenal para el uso y también para los productores. Sí, ese punto es importante porque también hemos estado pensando en cómo bioestimular las plantas para mejorar su composición de metabolitos y que sirvan como bioestimulantes del microbioma del suelo. Claro. Ese es un punto que hay que resaltar, que sería bastante importante. Muy interesante, claro que sí. Muy bien, doctor, qué interesante los temas de investigación. Y bueno, si tenemos por ahí estudiantes interesados en estos temas de investigación o en temas de investigación de la bioestimulación, ¿cuál sería su consejo a los que se quieren especializar en este campo? ¿¿Cuál sería mi consejo? Sí. Pues algo muy sencillo.
hay que trabajar duro y leer mucho y leer mucho, sí. Y pues estar siempre abierto a las nuevas ideas. Ese es el consejo básico, ¿verdad? Cuando yo entré al SICA, ese fue el primer consejo que me dio aquel señor que les comenté, Edgar Quero. Dijo, hay que trabajar duro, hay que estudiar mucho, y siempre nos tenía estudiando y leyendo y cosas así, y eso ha sido bastante benéfico. Claro, entonces, sí. No, pues ese es el consejo del doctor: a estudiar, a leer mucho y a trabajar. No duro. Hay cosa mejor que aprender que haciendo. Ajá. Sí, definitivamente. Muchísimas gracias, doctor, por su tiempo y por compartir con nosotros pues esta información tan valiosa, que aunque muy general, muy, muy importante para tener una idea como más clara sobre estos temas de bioestimulación. Y ahora tenemos una sección muy divertida, que son unas preguntas rápidas y usted tiene que responder lo primero que se le venga a la mente. A ver. Está relacionado con el tema. La primera pregunta: si usted fuera una planta, ¿qué bioestimulante necesitaría para empezar el día? Pues sustancias únicas. Eso. Si pudiera ser que un cultivo hablara después de aplicarle un bioestimulante, ¿qué cree que diría? No lo sé, depende de cuál bioestimulante le apliqué. Podría decir que es sabroso, o hoy está un poco picante, o le faltó sal. Muy bien, muy bien. Si los bioestimulantes tuvieran un eslogan, ¿cuál cree que sería? Te hago crecer. Eso. ¿Prefiere trabajar en el laboratorio o en el campo? En las dos partes hay que hacerlo. Eso. ¿Qué bioestimulante elegiría para cultivar una planta en Marte? En Marte, lo primero que habría que hacer sería disponer de un sustrato. Entonces me iría con las sustancias únicas y el silicio. Ay, súper bien. ¿El silicio? ¿Por qué? Porque no estoy muy seguro de si haya suficiente silicio en los suelos de Marte, porque están oxidados. Muy bien, muy bien. Por eso es importante estudiar y leer muy bien. Sí. Otra pregunta: si pudiera inventar un bioestimulante milagroso, ¿qué efecto tendría o qué efecto le daría a ese un bioestimulante milagroso? Milagroso. Sí. Pues haría que las plantas no le hicieran caso al cambio climático. Excelente. Y la última y muy importante: ¿cuál es su planta favorita? La papa. ¿En serio? Muy bien. ¿Por qué, doctor? Porque es un modelo precioso para hacer estudios de lo que quieras. ¿De verdad? Sí. Ay, qué interesante. Muy bien, la papa. Entonces, ya saben qué regalarle al doctor: una plantita de papa. Pues esa fue la sección rápida, doctor. La idea pues es tener un poquito ahí de que sea cómico la sección. Okay. Y nuevamente agradecerle su tiempo. No, por pues todo lo contrario, doctor. Tomarse el ratito de platicar aquí conmigo de este tema, y la verdad que sí, es muy enriquecedor siempre platicar con usted. Yo que tengo la oportunidad aquí, vengo siempre a molestarlo. Estoy a la orden. Muchísimas gracias. Bueno. Muy bien.